Somos como agricultores. Sembramos hoy, pero cosechamos después. Necesitamos avanzar hacia los planes de Dios, esforzándonos, pero también a la vez siendo valientes. Dice un refrán que de los cobardes nadie habla, ¿verdad? Si caminas en ese camino basado y guiado en la palabra de Dios, y si te esfuerzas, Él te va a dar nuevas fuerzas cuando estés cansado y te va a ayudar a llegar a la meta. Cuando los enemigos querían atacar al pueblo de Israel, por sorpresa, lo hacían atacando a los que se habían quedado atrás, a los rezagados. Los archienemigos que tenían los israelitas en la época de las conquistas eran los amalecitas, otro nombre raro. Y esos archienemigos se dedicaban a atacar a los que se quedaban atrás, a los más débiles. Siempre el enemigo ataca a los más vulnerables. ¿Y saben qué? Eso no ha cambiado hoy. Siempre el enemigo va a atacar a los más débiles, a los que dependen de sus propias fuerzas, a los que dicen yo, porque yo estudié tal cosa, porque yo sé tal cosa, yo lo voy a hacer. Y no los que dicen Dios me va a ayudar. El Señor por eso hace tanto énfasis en que las fuerzas vienen de Él y no de nosotros. Y no quiero decir que los estudios son malos, pero siempre nuestras fuerzas tienen que venir de parte del Señor. Finalmente el versículo 7 dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Cuando uno tiene un reto, cuando uno tiene una misión que cumplir, los retos y las misiones se cumplen al pie de la letra. Hay que cumplirlas según las instrucciones que nos fueran dadas. ¿Dónde radica el error que lleva al fracaso de muchas de nuestras metas y propósitos? En dejar de lado, en dejar a un lado las recomendaciones de Dios, en no buscar su guía y dejarnos llevar por nuestros sentimientos y por nuestras corazonadas. Cuando nosotros hacemos las cosas que nos parecen a nosotros, como debemos hacerlo a nosotros, y no como Dios nos manda, eso es equivalente a fracaso. ¿Recuerdan a Noé? ¿Recuerdan cómo Dios le dio exactamente las medidas del arca que él tenía que construir? Y fueron unas medidas exactas. Noé, dice la palabra, que siguió al dedillo esas instrucciones con las medidas exactas que Dios le dio para construir esa arca. Si se apartaba, si se salía de alguna medida, el arca no iba a funcionar. Tenía que hacerlo todo exactamente como Dios le dijo que hiciera. Por eso, la mejor manera de hacer frente a un nuevo reto es siguiendo la palabra de Dios. Y cuatro formas que nosotros tenemos para hacer frente a nuevos retos según la palabra. Primero que nada, tenemos que conocer la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a conseguir la victoria que el Señor nos quiere dar? Sin siquiera nosotros vamos a seguir sus instrucciones. No vamos a conocer sus instrucciones. Y yo sé que muchos de nosotros hemos comprado cosas que hay que armar. Y cada cosa que hay que armar viene con instrucciones, ¿verdad? Y muchos de nosotros a veces queremos hacernos lo que sabemos todo. Yo no necesito esas instrucciones. Y cuando lo terminamos a veces nos sobran 10 tornillos
nos sobran, qué sé yo, o faltan 10 tornillos. Chicos, si tú lees las instrucciones te dicen exactamente dónde va cada tornillo. Y muchos de nosotros hemos pecado de eso. También la palabra de Dios hay que meditarla. Hay que vivirla continuamente. Hay que seguir leyéndola. Hay que repetirla en nuestra mente. Dios le dio una instrucción muy clara a los israelitas. Le dijo, escribe la ley que yo te he mandado y ponla ¿dónde? En los dinteles de tu casa. ¿Para qué le dijo Dios eso a los israelitas? Para que la leyeran. No es para que fuera de adorno, no es para que sea un cuadro de adorno que va a adornar la casa. Dios le dio esa ley para que ellos la leyeran y la meditaran, y la leyeran y la meditaran. Ahora tenemos que leerla y tenemos que meditarla con constancia, que es la número 3. No basta como aprender la palabra de Dios una vez, con hacer un estudio de un tema en específico, o con hacer mucha meditación de la palabra. La meditación que tú hiciste ayer no te va a servir para la meditación que vas a hacer hoy, ni incluso te va a servir para la meditación de mañana. Y eso es como nosotros vamos a comer. Nosotros comimos ayer, vamos a comer hoy también, y vamos a comer mañana también. Y así es la palabra de Dios. Tú no puedes decir que ya yo leí la palabra ayer y ya no tengo que leerla más. La palabra se lee y se hace con constancia, se medita. Hay que conocerla, hay que meditarla y hay que ser constantes en la palabra de Dios. Y por último, después que tú conoces la palabra, después que tú meditas en ella, después que es constante, hay que obedecerla. Hay que obedecer la palabra de Dios. Si hay instrucciones que están allí, tenemos que seguirlas. Nuestra victoria o nuestros fracasos dependen si nosotros vamos o no a seguir la palabra de Dios. ¿Qué vamos a concluir después de todo esto? En Dios encontramos la fortaleza necesaria para asumir esos nuevos retos que constantemente nos depara la vida. Con su ayuda y acompañamiento permanente, ahí está el secreto para nosotros salir airosos y vencedores en cuanto nuevos retos se nos encomiende. Tú y yo nacimos para ser triunfadores. Nada va a determinar que no podamos asumir nuevos retos y además alcanzar la victoria. Tú y yo somos como Josué. Estamos delante de un nuevo año todavía. Está empezando el año. Hoy es día 28. Ya se está acabando el primer mes del año. Estamos delante de unas nuevas circunstancias, un nuevo país que nos dejó María. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos en cuanto al futuro. Si ustedes leen la prensa, ustedes se van a deprimir. Porque ¿qué te dice la prensa? La economía va para el piso. Eso es lo que dice la prensa, la economía va para el piso. Los trabajos, la gente que se sigue yendo. Si nos dejamos llevar por esa circunstancia, nos paralizamos. Pero ¿sabes qué? Si tú te propones, con la ayuda de Dios y con la ayuda de su palabra, asumir esos nuevos retos, Dios no te va a dejar en vergüenza. ¿Estamos preparados para seguir delante con el Señor, aprovechando sus promesas y obedeciéndole? Podemos hacerlo con confianza. ¿Por qué? Porque la victoria ya Él la ganó en la cruz del Calvario.
Y Él dice que tú y yo somos más que vencedores. Solo se trata de confiar y obedecer para ver esa victoria, para conquistar ese nuevo reto que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar de pie. Hay un nuevo país en Puerto Rico y no podemos negar que las circunstancias de nosotros cambiaron. Muchos de nosotros a lo mejor perdimos nuestros trabajos, pero Dios va a abrir puertas para que otras oportunidades aparezcan. Solo tenemos que obedecer, solo tenemos que confiar en que esas nuevas circunstancias que esas nuevas circunstancias van a obrar a nuestro favor. Tenemos que accionar, no podemos paralizarnos. Dar ese paso de fe y Dios va a obrar. Vamos a ser como el pueblo, vamos a ser como Josué, que aceptó el reto y caminó con las fuerzas del Señor. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Padre, porque a pesar de las circunstancias nuevas que estamos viviendo, Señor, tú no nos has desamparado. Tú tienes el control de este país. Este país es tuyo. Y nosotros te hemos entregado todo lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos. Nuestra familia es tuya. Nuestras posesiones son tuyas. Nuestros trabajos son tuyos. Incluso nuestro trabajo aquí en la iglesia es tuyo. Tú solamente lo que nos pides es que creamos y confiemos en ti y que demos ese paso de fe. Porque ya tú tienes la victoria asegurada. Gracias, Señor. Gracias por esos nuevos retos, Señor, que nos lanzas. Gracias por esas nuevas circunstancias, Señor, que estamos viviendo. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Siempre queremos orar por aquellas personas que necesitan una palabra de oración. Así que si usted se siente que necesita que oremos por usted, yo le voy a pedir a los líderes que estén por ahí para que pasen al frente y me acompañen para orar por esas personas que necesitan ese empujoncito, esa palabra de fe que Dios nos da en su palabra, en su Biblia, en su palabra. Si no, pues entonces Dios me los bendiga. Nos vemos entonces la semana que viene.